Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy un episodio muy especial porque tenemos una gran invitada, una invitada de la cual soy bastante fanático de también sus podcasts y demás, y que debo reconocer que llegué a ella de forma totalmente casual. Nosotros somos el Club del Inversor, pero bueno, ella tiene un podcast y también una empresa que ahora nos va a contar, llamada el Club de la Inversión, ¿no? Eso es correcto, sí. Exacto. Entonces, la realidad es que justamente por el mismo nombre es que llegué y bueno, después muchos de ustedes también nos han contado. Así que, en primer lugar, bienvenida, Andrea, al podcast del Club del Inversor. Contame, quizás para la gente que no te conoce, ¿quién es Andrea Redondo? Y desde ya muchísimas gracias por participar. No, gracias a ti por la invitación expresa, además que no estaba previsto, me contactaste y dije, venga, sí, encantada. Así que muy feliz de estar contigo. ¿Y quién es Andrea? Bueno, pues una aprendiz eterna, una persona muy curiosa que tiene ganas de descubrir todo lo que tiene la vida por ofrecer, obviamente, sobre todo centrado en las inversiones, que es lo que canalizo a través de el club de inversión, que ya casi me haces dudar entre el nombre de vuestro proyecto y el mío. Y bueno, pues me dedico a la divulgación financiera en varios pilares de inversión para democratizar el mundo de las finanzas que tanta falta hace todavía. Andrea, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezaste con esto? Pues mira, de forma también bastante casual, yo personalmente alcancé la libertad financiera antes de cumplir los 30, que suena como que vengo de una gran familia de padres pudientes, pero nada más lejos de la realidad, una familia totalmente normal, pero sí que tenía esas ganas de salir adelante, hacer cosas diferentes, de esa carrera de la rata, que se suele decir, que a mí el término no me gusta porque me parece peyorativo, cuando creo que no lo es en absoluto, simplemente pues lo que venimos estando inculcados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía una carrera, una trayectoria profesional muy buena en un despacho de abogados americano, pero dije, el trabajo me gustaba, pero dije, no quiero seguir por aquí. Entonces, como yo llevaba años invirtiendo, pues ya había conseguido, pues que con los ingresos pasivos que generaba de mis inversiones, ser suficiente para cubrir mis gastos. Y bueno, dije, dejé el trabajo, me fui a viajar, descubrí el mundo, seguiré reforzando mis inversiones. Y con el paso del tiempo, claro, la gente estaba trabajando en las oficinas y me decía, oye, Andrea, ¿y tú cómo es que tienes una vida tan diferente a la nuestra si has seguido la misma trayectoria pues de estudios y profesional? Y entonces empecé a contarlo a un amigo por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y cuando repites la misma cosa 2 o 3 veces, pues dices, aquí hay manera de poder optimizarlo. Entonces fue cuando creé el blog del Club de Inversión, por ahí por el 2017. A mí me gusta mucho escribir, como vengo de la abogacía, entonces todo por escrito. Y con el tiempo me di cuenta que la realidad era que cada vez interesaba más el formato vídeo, entonces creé el canal del Club de Inversión en YouTube y bueno, pues de ahí fue creciendo y llegando a más personas. Bien, me decías que alcanzaste la libertad financiera porque tenías un trabajo donde tenías un salario, digamos, bastante bueno, en donde podías invertir, digamos, llevaste el alcanzar la libertad financiera invirtiendo en rubros de la bolsa, ETF y demás. Si querés contarnos un poco por dónde fuiste para justamente decir, bueno, cobras dividendos, o sea. O sea, yo creo que yo sí tenía un buen trabajo, pero no es eso lo que hizo que alcanzara la libertad financiera. Yo creo que lo que es importante es el rigor, la disciplina y el cuándo empiezas. Entonces, cuando juntas estos 3 factores, es como el jackpot, por así decir, ¿no? Que no te sirve de nada tener un salario muy grande si no sabes cómo utilizarlo, o cuántas veces se ve, ¿no? Personas que pueden ganar mucho pero despilfarran. Yo al revés, o sea, esto que se dice, ¿no? Hay un libro, El monje que vendió el Ferrari, cosas de... Yo vivía casi como monje tibetano, ahorrando muchísimo, pero hasta para tal punto que os deis una idea, perdí mucha vista porque yo estaba trabajando y estudiando a la vez economía. Y para no gastar mucho apagaba las luces, entonces me perjudicó la vista y cosas así que desde fuera la gente no lo ve, dice, qué fácil. No, el esfuerzo está ahí, lo que pasa es que tú no lo has visto, pero engordé muchísimo porque eso me centré en aprender. Y entonces yo empecé primero con la bolsa porque era lo más accesible. Estamos hablando de que yo empecé a invertir hace 20 años, entonces el mundo era muy diferente a lo que es a día de hoy, sobre todo eso que pues proyectos como el vuestro, el nuestro también democratizamos
Y no solo eso, las fintech, o sea, la tecnología aplicada a las finanzas se ha democratizado mucho, pero en aquel entonces el mundo de la bolsa no tenía nada que ver, era mucho más para inversores más grandes. Entonces, intentar meterse en ese mundo era bastante complicado, las cuentas eran más difíciles y demás. Entonces, empecé, por un lado, con la inversión en índices, por otro lado, con las empresas que distribuían dividendos y poquito a poco, aportando todos los meses, eso sí, de forma rigurosa. Eso por un lado, y por otro lado con el apalancamiento inmobiliario o bienes raíces, lo llamáis por aquí, eso me permitió acelerar también el ritmo de enriquecimiento si utilizas dinero ajeno. Si lo haces bien, porque ojo, el apalancamiento es un arma de doble filo, pero si lo haces bien puedes enriquecerte más rápido. Entonces para mí fueron esos dos pilares y luego, bueno, pues fui añadiendo otros. Yo considero que hay 6 pilares de inversión: bolsa, inmobiliario, criptomonedas, negocios, materias primas, metales preciosos, que van en el mismo, e inversiones alternativas. Entonces, bueno, pues fue diversificando mi patrimonio en distintos pilares, distintos países, distintas estrategias, de esta manera poder hacer una cartera que sea robusta, antifrágil, que se llama, y bueno, pues a prueba de, no voy a decir de bomba, pero de crisis, para poder dormir tranquila. Yo hay un concepto que me parece importante entender, que es el de los accidentes positivos de riqueza. Que esto, bueno, antes iba a decir fuera de cámaras, pero bueno, fuera de micrófonos estamos hablando, ¿no?, del mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, pero también incluso en la bolsa, si inviertes un poco a contracorriente y haces cosas diferentes a los demás, con cabeza siempre y con riesgos calculados, pues conseguir lo que llamo los accidentes positivos de riqueza, donde si pierdes poco, pero si ganas puedes llegar a ganar muchísimo. Y es lo que te hace falta para acelerar el ritmo de enriquecimiento. O sea, hablamos antes de, fuera de micrófonos, de la inversión en el S&P 500, por ejemplo, que está al alcance de todo el mundo. Y yo personalmente creo que es algo que puede ser interesante para, o sea, aquí hablando de forma temporal, ¿no?, con visión a largo plazo, más allá de lo que pueda pasar en el corto plazo. Yo creo que es un activo interesante, pero no es solo con eso con lo que vas a conseguir una gran fortuna. O sea, sí te puede dar una rentabilidad media histórica de un 8%, que para lo pasivo que es, está extraordinario, pero si realmente te quieres enriquecer más rápido, necesitas otras cosas que te aporten más, y esos son los accidentes positivos, y es lo que a mí me permitió llegar antes de los 30. Mucha gente se preguntaría, toda esta historia que estás contando, ¿cuánto tiempo te llevó todo esto? Pues a mí aproximadamente unos 10 años, pero hay que saber que yo soy autodidacta. Entonces, sí, el libro Padre Rico, Padre Pobre ya existía en aquel entonces, pero poco más. No existía nada de lo que hay ahora, no existían clubes como el vuestro, no existían proyectos de divulgación como el mío, ni nada por el estilo. Entonces, yo fui a base de prueba y error. Si a día de hoy supiera si en aquel entonces supiera lo que sé ahora, pues igual hubiera sido en 5 años fácilmente. Bien. Contarle a la gente qué es el club de inversión, que me mareo con el nombre. El club de inversión es el proyecto de Andrea. Nosotros somos el club del inversor. Pero bueno, el club de inversión, ¿qué es? ¿De qué trata? Pues eso, es una plataforma a través de la que divulgamos, nos encuentran en blog, en YouTube, en redes sociales, siempre con el club de inversión. Y de lo que trato es de compartir mis conocimientos. Para mí algo muy importante es que nunca hablo de algo que yo no haya probado o conozca antes. Y esto para mí es un mantra muy importante, porque al final hay tanto vendehumo ahí fuera, hay tantos, pues a lo mejor que te viene esta empresa y te dice, oye, ¿te puedo patrocinar el podcast o puedo hacer esto o lo otro? Y la gente dice, sí, solo por lo que te pagan, y para mí es un no. O sea, rechazamos el 99% de las plataformas que quieren colaborar con nosotros, porque, lo he dicho, solo hablo de lo que conozco, porque al final a ti te pasará también. Es tu reputación la que está en juego, llevas años construyéndola para luego tirarla por la borda. Entonces, lo que hacemos es formamos del mundo del trading nos ha llegado un montón de ofertas. Sí, deben ser lo mismo. Entonces, en torno al 80% de los contenidos que publicamos son totalmente gratuitos, accesibles por las plataformas que he comentado, y sí que tenemos en torno a un 20% de los contenidos que son, bueno, pues mis libros, que te comentaba fuera antes de la grabación, que me ha parecido impresionante y de verdad algo a alabar, la cultura que tenéis en Uruguay, de yendo a las librerías, pero librerías pequeñísimas, en sitios recónditos, encontrar mi libro, y me ha, obviamente, más allá del orgullo personal, el decir, qué gente más culta, y así sí se puede progresar, porque, o sea, yo aprendí muchísimo con los libros. Entonces eso, por un lado los libros, y luego tenemos formaciones de distintos pilares. Bien, así que el modelo de negocio del club del club de inversión de tu proyecto es justamente distintas capacitaciones y además contenido, como es el caso de los libros.
Eso es, sí. Bien, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes o las inquietudes que tiene la gente en tu academia? No sé si se puede llamar así o en tu proyecto. Pues mira, yo separaría un poco las personas que... La pregunta, porque es que no son varias, una pregunta que nos llega de las personas que no han seguido nuestras formaciones y luego de las otras. Entonces, la pregunta que nos llega de las personas que no han seguido las formaciones... A ver, para. La nuestra es, tengo $5.000, ¿qué puedo hacer con eso? Esa es nuestra pregunta. No, la nuestra es un poco diferente. La nuestra ¿es ahora un buen momento para invertir? Entonces, esa es como la pregunta del millón casi siempre. Y yo que tengo una visión a largo plazo, siempre contesto, pero no seáis cortoplacistas. Ahora puede pasar esto o lo otro, pero a largo plazo hay que tener una visión más amplia y más allá de eso, que no siempre son las mismas inversiones adaptadas para todo el mundo. Cada uno tiene un perfil de riesgo, de aversión, de tu situación personal, profesional. Hay muchos condicionantes que van a determinar cuáles de los pilares son más interesantes para ti. Y luego, dentro de los alumnos, yo creo que la mayor inquietud es saber si sus carteras están adaptadas a sus propias inquietudes, porque nosotros tenemos como formaciones de pilares sueltos y luego tenemos una formación que abarca todo. Entonces, obviamente, los alumnos de Zenit saben exactamente construir esa cartera todoterreno que te decía. Pero si solo has hecho uno o lo otro, no sabes bien, vale, ya tengo, por ejemplo, 2 departamentos, pero debería añadir bolsa o debería añadir préstamos o debería añadir esto o lo otro, entonces, ¿cómo constituirla? Vi que tú tenés también una licencia CNB, ¿cómo es la CNB? Soy asesora financiera. Sí, sos asesora financiera, claro, eso te da también un plus, justamente para poder, digamos, orientar a las personas. También tú vendes asesoría y eso. No, ¿No? porque al final el tiempo que tenemos es limitado y lo que busco es tener el mayor impacto en el mayor número de personas. Entonces, si haces, podría hacer asesorías individuales, pero no lo hago porque prefiero ayudar a muchas personas que solo a una. Y con las formaciones, sobre todo con CELIT, hemos visto que hay personas ya que han alcanzado la libertad financiera gracias a la formación y el acompañamiento que tenemos aquí, ¿no? Bien. ¿Y tus alumnos, digamos, las personas que están dentro de tu proyecto, son de todo el mundo o digamos, hay predomina un sector o un perfil o un lugar? Obviamente el grueso de nuestros alumnos son españoles, aproximadamente te diría que en torno a un 75% son españoles, en torno a lo mejor un 10% de otros países de la Unión Europea, pero sí tenemos pues un 15% de otros países. Y a mí me encanta cuando vemos que tenemos un mapa de alumnos, es como wow, o sea, qué diversidad. Y de hecho, una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Uruguay fue visitar a una de mis alumnas que está aquí en Maldonado. Entonces estuvimos juntas y el poder, pues eso, poner cara y compartir es algo tan bonito y cada vez que voy a un país intento volver a... Justamente antes de arrancar a grabar te preguntaba qué te trajo a Uruguay, porque como dijo Andrea al comenzar, el plan para esta semana del podcast era otro, y justo una persona que es socio del club y que vive en España me dijo, che, mirá que Andrea, no sé si la viste en la red, pero mirá que Andrea está en Montevideo. Y ahí fue que te escribí, te contacté y dijimos, vamos a grabar ahora, aprovechando que estabas por aquí, porque estamos grabando presencial, esto no es un Zoom ni nada, estamos acá con una vista muy linda en la zona de Punta Carretas. Y bueno, te preguntaba antes de arrancar a grabar, ¿qué te trajo Uruguay? Me decías que de visita. Sí, estamos visitando a unos conocidos, pero yo soy una persona muy inquieta, entonces me contabas tú, ¿no? Que te cuesta desconectar, pues yo lo mismo, o sea, yo voy de viaje familiar, pero llevo siempre el portátil a cuestas y siempre, bueno, pues algún email cae, vídeos, contactos con personas, entonces me alegré muchísimo cuando me contactaste porque es un placer siempre compartir. Sin duda, sin duda, sin duda. Es uno de los placeres que también me puedo dar, de encontrarme con una persona en la cual sigo y también admiro mucho, así que para mí es un placer estar haciendo esta charla. ¿Cómo es hoy, Andrea, el mercado general, ¿no? Hace poco se partió de nuevo el mundo del escrito y demás. ¿Cuál es tu percepción del mercado? Pues mira, como te decía, ¿no? Ahora estamos recibiendo muchísimas preguntas esta misma semana de ¿es ahora un buen momento con lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿Compro lo mismo con las criptos? Y yo por un lado digo, yo estoy de viaje, o sea, yo sigo una dieta mediática, entonces no sigo los medios de comunicación, entonces me da igual estar de viaje que en casa, que obviamente me entero. Si tienes un canal de divulgación financiera, te enteras. Pero no es voluntario, es porque te llega la información. Pero más allá de eso siempre es
yo lo que digo es, si tienes una cartera con esa visión a largo plazo y estás tranquilo, da igual lo que pase. Es más, las bajadas, yo por ejemplo, bajadas en la bolsa americana, estaba deseando que llegaran. ¿Por qué? Porque primero no era sostenible esa subida desde hace ya prácticamente 2 años en línea recta, y segundo, que los mercados necesitaban respirar. Y si bajan, si los fundamentales siguen siendo buenos, podemos comprar más a un precio de descuento. Hablo de la bolsa americana, pero exactamente lo mismo con otros pilares. Me dijiste que la mayoría de tus alumnos eran españoles. ¿Qué diferencia notabas entre la gente que en ámbitos como la educación financiera, como en el mundo de las inversiones, la gente en Europa contra otros, digamos, lugares como aquí, que son un país un poco más subdesarrollado, por así decirlo? Me pones en un aprieto con esta No pregunta. importa, yo te dije que era natural, una chama no. Como nos escuchan en aquí y allí, hay que decir no, pero honestamente yo creo que no ya en Europa, no en España, en Europa tenemos más esta mentalidad de derechos adquiridos, y no estoy hablando de mi audiencia, de la gente en general, de ¿qué me va a dar el gobierno? Si me quedo en el paro, estos son mis derechos. Y entonces como que estamos más acomodados y no tenemos esas ganas o esa necesidad de salir adelante, es decir, ya alguien se preocupará de mí. En cambio aquí sí que veo como que hay más ganas, más hambre de salir adelante, y me parece algo muy bonito porque es, pues eso, saliendo de la zona de confort cuando consigues cosas y cuando te expones a esos agentes positivos de riqueza que te digo. Entonces, dentro de mi comunidad sí veo esa hambre, pero en el resto de Europa no es algo que sea tan visible. Ojo, que ahí te doy una opinión personal que tiene que ver con que uno a veces está sesgado por la gente que lo rodea. Es decir, yo soy una persona, soy emprendedor, tengo un montón de emprendimientos, o sea, trabajo de lunes a domingo, estoy todo el tiempo buscando cosas y demás. Y eso hace que me rodee de un montón de personas que yo trato de rodearme de ser el más bajo en mi círculo. Quiere decir que de que yo siempre estar como adquiriendo conocimiento. Y en ese sentido, dentro de mi círculo, digamos, noto una proactividad enorme. Digamos, de hecho, en este momento estamos en una especie de cowork, no es exactamente así, pero te vas a encontrar con un montón de personas que están haciendo cosas y están cambiando el mundo de alguna forma. Y eso de alguna forma también te motiva, pero hace también de que uno se vea sesgado porque todo lo que ves tiene que ver con gente que va para adelante, con gente que te impulsa y te ayuda. Obviamente que está buenísimo estar en esos círculos, pero también eso a veces te hace ver solo eso y entender que el ecosistema es solo eso. Digamos, en Uruguay naturalmente hay mucha gente que se va para España por el idioma como forma de ir a buscar una oportunidad laboral. Antes de comenzar a grabar te decía que personalmente considero que en Uruguay hay millones de oportunidades y que si uno, digamos, mete, como le decimos acá, hay un montón de oportunidades. Quizá pueda costar más o menos que otros lugares, pero oportunidades existen. Me imagino que todos los mismos problemas que existen en otros países, que cuanto más hago, más impuestos tengo que pagar y más, pero al final del día son condiciones que son horizontales a todo el mundo. Por eso te pregunté de qué diferencias notabas en el mundo de la inversión, en gente que está en Europa, de que quizás solo miran la bolsa o el mundo cripto. Nosotros cuando arrancamos a hablar te conté de que aquí hay un ecosistema, sobre todo nosotros hacemos énfasis que no es solo la bolsa y el mundo cripto, hay un montón de cosas, los inmuebles, un montón. También a la gente le cuento que le hice toda esta intro de cómo está el ecosistema hoy, que justamente estamos en un mal momento. Pero entonces tú decís que ves más proactividad de este lado. En general sí, luego ya dentro de comunidades yo creo que el interés es común y lo que decías, y por ejemplo allí me preguntabas qué pilares suscitan más interés. En España hay mucho interés por las inversiones inmobiliarias, los bienes raíces. Lo que pasa es que la legislación cada vez lo está haciendo más complejo. Para los propietarios, si por ejemplo tienes más de 5 propiedades, ya no puedes subir el alquiler más de X% todos los años. Por ejemplo, el alquiler vacacional turístico se está restringiendo mucho más. Entonces cada vez es más difícil obtener buenas rentabilidades y de ahí que haya necesidad de buscar otras opciones, ser más creativo, pensar fuera de la caja. Y eso para las personas de mi comunidad lo hacen y les va muy bien, pero el ciudadano medio que no está dispuesto a pensar fuera de la caja no lo va a conseguir. Y entonces, ¿hacia dónde tienden? A los fondos de los bancos, que es como el gran producto, sea renta fija, renta variable,
Y hay oportunidades en España, digamos, más allá de que están en la bolsa y tal, no importa dónde estés. Al inversor minorista, notás que el inversor minorista también, en Uruguay ha crecido mucho eso. O sea, hoy, por ejemplo, tenés fondos de los bancos, fondos de distintos correos de bolsas que apelan a que uno pueda poner $100 por mes para generar un fondo que se invierte en activos relativamente seguros y demás. Esas oportunidades hoy existen, antes, como te comenté cuando arrancamos, no existían. En España también y en Europa en general existe ese tipo de productos. ¿Ves productos que son usados o...? Sí, se está poniendo muy de moda algo que se llama los robo-advisors, que básicamente es la inversión indexada, como tú puedes hacer en el S&P 500, por ejemplo, pero lo que hacen es que te hacen un test de perfil de inversor y te dicen, de acuerdo, pues con tu perfil vamos a poner por ejemplo, 70% en el S&P 500, te vamos a poner un 10% en Europa, en renta variable, un 10% en Asia-Pacífico y el 10% restante en renta fija. ¿Qué pasa? Que lo hacen ellos, ya te hacen como el menú a la carta, ¿no? Como entrante, plato, postre, y el rebalanceo lo hacen ellos. De esta manera es muy cómodo. Obviamente las comisiones son muy bajas, para que os deis una idea, para que podáis comparar con lo que tenéis vosotros aquí. Los dos grandes actores rondan aproximadamente el 0,5% de comisiones, que eso, comparado con lo que si tú compras un ETF, pues a lo mejor pagas un 0,2, 0,3%, o sea, son un poco superiores, pero si lo comparas con las comisiones de los bancos tradicionales, que es un 2-3%, está años luz con el interés compuesto, entonces es algo muy asequible que está democratizando. Andrea, para ir cerrando, 2 preguntas personales. ¿Qué tienes ganas de hacer para el futuro? O sea, hoy llegaste a tu libertad financiera, porque la gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esta pregunta? Y bueno, tiene que ver porque muchas personas dicen, bueno, llego a la libertad financiera, ¿y después qué hago? Bueno, llegaste a la libertad financiera, creaste un proyecto que lo entrega valor a mucha gente, y después por adelante, ¿cómo ves el camino? Pues yo le digo por lado a la gente que es una persona joven, ¿no? Pues mira, no nos están viendo, pero hace un día estupendo ahora. Yo vengo de España, que en España es invierno ahora mismo, aquí verano a 30 grados. Ahora mismo podría estar en la playa, que está un poco más para allá, y estoy aquí grabando contigo. ¿Por qué? Porque me mueve de verdad el seguir compartiendo, entonces yo quiero seguir haciendo crecer el club de inversión y me pasa un poco como a ti, que tengo muchas otras inquietudes. Yo creo que una vez que haces un emprendimiento es muy difícil que te pares ahí y quiero un poco pues la idea de democratizar, pero en otros ámbitos diferentes a lo que son las finanzas. Entonces en esas estoy, en generar otros Sí, proyectos. si te saco el mundo de la finanza, ¿te gusta, tenés algún hobby? Em, Viajar, por un lado, y sobre todo lo que es naturaleza, me parece muy, muy importante. Yo siempre digo que, o sea, la vida es una maravillosa aventura que merece la pena ser vivida y hay tantas cosas que hacer ahí fuera. Entonces, obviamente, el dinero es muy importante. O sea, se puede ser feliz sin dinero, pero el dinero te da muchas opciones. Eso por un lado, pero por otro lado, o sea, aquí no lo podemos pintar, ¿no? Pero serían como 3 círculos, dinero, pero también salud y amor. Entonces, en esos 3 círculos está el dorado en el medio. Entonces, Tú me contaste que tenías familia, tenés hijos. sí. Entonces, bueno, para mí el ser mamá es como mi prioridad número 1, pero todo lo más luego va justo por detrás. Y el día solo tiene 24 horas, pero si te organizas bien puedes hacer tantas cosas en la vida, disfrutar y aportar a otras personas que... Está bueno este tipo de preguntas también porque a veces la gente, me pasa con gente, seguramente que no son los escuchas de nuestro podcast, pero me pasa que con gente que no tiene que ver con este mundo que te dicen, porque vos tenés plata, porque con plata se puede hacer todo. Me contaste que apagabas la luz para ahorrar plata. O sea, nunca me han contado algo Lo tan... vivo haciendo a día de hoy, ¿eh? Parece una locura. Y quizá la gente piensa que, esta persona tiene algo que yo no tengo. Y la realidad es que todos podemos. O sea, Andrea logró lo que logró y esto me ha pasado de sentarme con gente que considero que es 1000 veces más, con más conocimiento que yo, y la realidad es que al final del día no hacen nada distinto, que es disciplina, esfuerzo y sobre todo constancia, ¿no? Andrea, ¿cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo los puedes ayudar? Ya un poco difundiendo un poco tu proyecto. Bueno, yo creo que les ha quedado claro, es el club de inversión. Entonces, bueno, en YouTube, en el blog, en redes sociales, siempre con ese nombre, o si no, Andrea Redondo, en ambas partes me podrán encontrar y, bueno, pues espero poder seguir aportando por ahí. Y ahí van a acceder a tus capacitaciones y demás. Sí. Bien. Van a encontrar, igual cuando pongan el club, van a encontrar el podcast nuestro también, así que está bueno.
Andrea, muchísimas gracias por esta charla, me encantó. Me espero que nuestro país te trate muy bien, que te diviertas y que disfrutes también, que es un país chico, pero es muy rico en un montón de cosas. Hay una frase que dice que Uruguay tiene mucho en muy poco, porque somos un territorio chico. Así que disfrutes y de nuestro lado estamos a la orden. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y como no, felices inversiones.